Día 3 de junio. San Carlos Luanga y los mártires de Uganda, del año 1886. Uganda es un país de África, a donde los conocidos padres blancos del cardenal Laviguerie empezaron a misionar en ese país, y pronto hubo muchos convertidos al catolicismo, y la religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y de obrar. Pero sucedió que el jefe de esa nación, llamado Mwanga, tenía el vicio de la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio, llamado luego de su bautismo José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Sagrada Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que la llama una aberración, es decir, algo abominable, que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana, yendo contra su naturaleza. Y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte, como se lee en Levíticos 18, o algo que va contra la naturaleza, como dice San Pablo en Romanos, y que los que la cometen no poseerán el reino de Dios, como se dice en 1 Corintios. Esto indignó tanto al rey que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre de 1885. Y así este llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otras de sus causas del asesinato de José fue haber reprimido al rey por el asesinato de 2 misioneros. Al saber esta tétrica noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Mwanga quiso irrespetar a un jovencito llamado Mafa, pero este le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar, costara lo que costara. Averiguó el rey quién le había enseñado al niño estas doctrinas y le dijeron que era otro de los mensajeros, que se llamaba Denis. Entonces el corrompido rey Mwanga mandó llamar a Denis y le dio muerte. Así, este jovencito llegó a ser el segundo mártir, San Denis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó: ¿eres cristiano? Y el niño respondió: sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Luanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseñaba San Pablo en la Santa Biblia, que los que cometen el pecado de la homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío, como leemos en Romanos capítulo 1, versículo 27. Y les recordaba que la homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del mismo sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino un amor de concupiscencia, por el afecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y le narraba cómo la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y cómo la Santa Biblia anuncia tremendos castigos para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús: al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Luanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado así. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El rey tenía como primer ministro al terrible brujo Katikiro, el cual estaba disgustadísimo
porque los que se volvían cristianos católicos ya no se dejaban engañar por sus brujerías, y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos. El cruel Mwanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal: los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito. Y enseguida 22 jóvenes más salieron al paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a la prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí, en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El rey los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, fueron llevados presos a 60 kilómetros de distancia. 2 se desmayaron de cansancio y de sufrimientos por el camino, y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en esas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la Ascensión, los envolvieron en esteras de junco muy secas, y haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían voces aclamando a Cristo y cantando a Dios hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad. El uno por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Curumba, y el otro por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Caua. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su castidad. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reyesuelo Mwanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Pablo VI. Y ahora en Uganda hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos. Santos mártires de Uganda. Encomendamos a los jóvenes de nuestro tiempo para que sepan defender valientemente su pureza contra todos los corruptores y para que nunca jamás se dejen robar por nadie su fe católica.